En la árida costa del antiguo Perú, una civilización poderosa surgió de la arena, dejando templos colosales, rituales sangrientos y cerámicas que parecen susurrar secretos olvidados. ¿Qué enigmas ocultan los moche? También conocida como la cultura de Mochica, surgió entre la costa norte y los valles del Perú antiguo, en particular en los valles de Chicama y Trujillo, entre el 100 y 800 después de Cristo. El territorio moche estaba dividido lingüísticamente por dos lenguas separadas pero relacionadas: el muchic, hablado al norte del valle de Lambayeque, y el Kingan. Las dos áreas mostraron también diferentes estilos artísticos y arquitectónicos, y de esa forma el Estado moche puede ser descrito como una confederación más que como una entidad simple y unificada. Los moche eran contemporáneos con la cultura nazca más sobre la costa, pero gracias a sus conquistas de territorios circundantes, tuvieron la posibilidad de acumular las riquezas y el poder necesarios para establecerse como una de las culturas andinas tempranas más antiguas y únicas. Los moche también se destacaron en el arte con tal grado estético que sus murales, cerámicas y trabajo en metal naturalistas y coloridos se encuentran entre los más destacados de las Américas. Construyeron unos grandes templos en forma de pirámides accesibles por rampas llamadas huacas, construidas con bloques de adobe, y que presentaban los muros cubiertos de frescos labrados y pintados, plasmando dioses, aves y tejidos geométricos. Se solía hacer una reedificación cada cierto tiempo, en la que en vez de remodelar una pared, la tapaban construyendo otra enfrente, lo que permitió la conservación de esas pinturas. La pirámide más grande es la Huaca del Sol, la cual tiene 4 niveles y mide 40 metros de alto a día de hoy. Originalmente alcanzaba los 50 metros de altura. Cubría un área de 340 por 160 metros y estaba construida con alrededor de 140 millones de ladrillos, cada uno sellado con una marca del fabricante. Una rampa al lado norte da acceso a la cumbre, que es una plataforma en forma de cruz, la estructura más pequeña, conocida como la Huaca de la Luna. Mide 500 metros de distancia y fue construida con alrededor de 50 millones de ladrillos de adobe. Tiene 3 niveles y está decorada con frisos que muestran la mitología moche y los rituales. La estructura completa estuvo alguna vez cerrada dentro de una gran muralla de ladrillo de adobe. Ambas pirámides fueron construidas hacia el 450 después de Cristo. Tenían colores brillantes en rojo, blanco, amarillo y negro, y se utilizaban como escenario imponente para realizar rituales y ceremonias. Inicialmente, la religión y el arte moche estaban influenciados por la temprana cultura de Chavín, 900 a 200 a.C., y por las etapas finales de la cultura chimú. El conocimiento del panteón moche es incompleto, pero sabemos de Alpaek, el creador o dios del cielo, o su hijo, y sí, la diosa de la luna. Alpaek, típicamente representado en el arte moche con colmillos feroces, un tocado de jaguar, aros de serpiente, se creía que habitaba en las altas montañas. Para apaciguarlo, se ofrecían sacrificios humanos, especialmente de prisioneros de guerra, pero también de ciudadanos moche, y su sangre se ofrecía en copas de rituales. Si era considerada la deidad suprema, porque era la diosa que controlaba las estaciones y tormentas, que tenía tal influencia en la agricultura y la vida diaria. Además, la luna se consideraba incluso más poderosa que el sol, debido a que,
si se podía hacer tanto en la noche como durante el día. Asimismo, es interesante el hecho de que los murales y descubrimientos, tales como la tumba intacta de la sacerdotisa, conocida como la Señora de Cao, ilustran que las mujeres podían jugar un rol prominente en la religión y ceremonia moche. Otra deidad frecuente que aparece en el arte moche es el dios decapitador mitad hombre, mitad jaguar, así llamado porque a veces está representado sosteniendo un cuchillo ceremonial de aspecto vicioso, tumi, en una mano y cabezas cortadas de víctimas sacrificiales en la otra. El dios también puede ser representado como la figura de una araña gigante preparada para chupar la sangre vital de sus víctimas. El hecho de que estas escenas reflejen eventos de la vida real se sustenta por hallazgos arqueológicos, como el que está al pie de la Huaca de la Luna, donde los esqueletos de 40 hombres menores de 30 años muestran pruebas de haber sido mutilados y arrojados de la punta de la pirámide. Los huesos de los esqueletos muestran marcas de cortes. Las extremidades fueron arrancadas de sus posiciones y los huesos de las mandíbulas están perdidas de los esqueletos cortados. Curiosamente, los cuerpos reposan arriba de un suelo blando como consecuencia de las fuertes lluvias de El Niño, lo que revela que los sacrificios pudieron haber sido ofrecidos a los dioses moche con el propósito de aliviar este desastre ambiental. También se han descubierto copas ceremoniales que contienen trazas de sangre humana, y las tumbas han revelado individuos disfrazados y enjollados, casi exactamente como las figuras religiosas simbolizadas en los murales moche. Por otro lado, un hallazgo arqueológico en el centro poblado de Zipán en Chiclayo dio con una de las tumbas más impresionantes. Y es que aquí residía a lo que algunos investigadores llaman como el Tutankamón de América. Alrededor de 600 objetos fueron recuperados en la tumba del señor de Zipán. Sobresalen la vestimenta, que medía aproximadamente 1.67 metros, los 3 pares de orejeras de oro y crisocola, o el collar formado por 20 frutos de maní, de los cuales 10 están elaborados en plata y otros 10 en oro, aludiendo a la dualidad presente en la cosmovisión mochica. Se trata de un símbolo religioso de los dioses principales, el sol y la luna, y hace referencia a la visualización de ambos dioses en el firmamento en un momento del día, es decir, el perfecto equilibrio deseado, según la mitología mochica. Además, el maní significaba el comienzo o el renacer. Junto a los del señor de Zipán se encontraron restos de otros 8 individuos, 3 mujeres, 4 hombres y un niño. Se cree que las mujeres podrían haber sido concubinas, mientras que los hombres han sido interpretados como un jefe militar, un vigía y un soldado, este último con los pies amputados. Además, se hallaron restos de 2 llamas y un perro. Apoyándose en los exámenes de ADN y arqueológicos realizados, se ha podido establecer las características del señor de Zipán. Su sangre era RH negativo, lo cual indica que su origen era realmente caucásico, es decir, provenía de las lejanas tierras del continente europeo. Muchos ejemplos de arte fino moche se han recuperado de las tumbas de Zipán. 300 después de Cristo. San José de Moro, 550 después de Cristo. Y Huaca Cao Viejo, que son algunos de los sitios mortuorios mejor preservados de cualquier cultura andina. Los moche eran consumados ceramistas y magníficos trabajadores de metales, y los hallazgos incluyen tocados de oro exquisitos y placas de pecho, oro, plata y joyería de turquesa, especialmente carretes de oreja y ornamentos de nariz, textiles, cuchillos tumi y platos de cobre
y recipientes para beber. Los recipientes de cerámica fina se solían hacer con moldes, pero cada uno se decoraba individual y distintivamente, típicamente usando colores crema, rojos y marrones. Quizás los recipientes más famosos son las ollas con pico de estribos con retrato altamente realista. Estas tienen retratos de personas consideradas reales, y varios ejemplos pudieron haber representado al mismo individuo. De hecho, una cara, fácilmente identificada por su labio roto, aparece en más de 40 ollas. Las formas cerámicas y las decoraciones se consolidaron con el tiempo y llegaron a ser más y más elaboradas, aunque por otra parte, los tópicos llegaron a ser menos variados en la cerámica moche tardía y en el arte en general. Uno de los estilos más distintivos creados por los moche usa figuras de siluetas embellecidas con detalles de finas líneas muy similares a los de la cerámica griega de figuras negras. Las figuras cerámicas de efigies son también comunes, especialmente de músicos, sacerdotes y cautivos. Muchas de estas escenas están diseñadas para capturar narrativas y, sobre todo, acción. Las figuras están siempre haciendo algo en el arte moche. Los moche, maestros del arte, la guerra y los rituales, forjaron un reino de barro y sangre en la costa norte del Perú. Sus huacas aún susurran relatos de poderosos sacerdotes, sacrificios ocultos y dioses ancestrales. ¿Fue el clima su verdugo o una revuelta interna selló su destino? Aunque su imperio desapareció, su legado sigue emergiendo de la arena, desafiando al tiempo y a quienes intentan descifrar sus misterios.